La flexión asimétrica esbiajada es aquella flexión que se genera con respecto a los dos ejes centroidales. Y se pueden dar por varias causas. Aquí tenemos una figura de esta forma irregular en el que colocamos en un punto los ejes X y analizamos el comportamiento de un elemento de área a la distancia y de A y X de A del elemento para más adelante. Respecto a la flexión esbiajada, podemos decir, se puede dar por dos causas fundamentalmente. Uno, porque el momento está en un plano inclinado o porque la sección es una sección de asimetría o sección asimétrica. Por ejemplo, este momento podría no estar contenido en el plano que contenga ninguno de los ejes principales. Consecuentemente, este momento se descompondrá en la dirección del eje horizontal y del eje vertical y generará flexión respecto a los dos ejes y se convierte en flexión asimétrica o esbiajada. La otra es que la figura sea una figura irregular o puede ser también regular y que el eje de flexión sea de asimetría. Por tanto, si este eje es de asimetría y la figura es irregular, también se va a descomponer en dos momentos el momento aplicado, en dirección X y en dirección Y. Para nosotros poder ver este problema, vamos a hacer el análisis partiendo de lo que es la flexión pura esbiajada, tanto en vigas simétricas como en vigas asimétricas. Llamamos flexión pura aquella flexión que es generada por la aplicación solo de momento. No hay fuerzas componentes en ninguna dirección, solamente aplicación de momento. Entonces, para ver este comportamiento, en el presente tema vamos a ver dos métodos. El método de ejes centroidales y principales y el método de los ejes centroidales simplemente, llamado también general. Para ver, vamos a empezar viendo este primer método que se refiere al método de los ejes centroidales y principales. En este tema, además, debo recalcarles que vamos a incorporar un análisis en base a un comportamiento casi de un elemento para propósitos de diseño, en los sentidos que se van a dar la convención de signos y esfuerzos. Entonces, para esto, en el método de ejes centroidales y principales, los ejes aplicados deben estar en el centroide y deben ser principales. Tengo la figura y debo colocar los ejes determinando el centroide y estos ejes deben ser principales para analizar cualquier punto dentro de la estructura. Entonces, para eso voy a convenir algunos comportamientos. Por ejemplo, respecto a los signos que vamos a aplicarle, vamos a asumir para este curso, de este tema en particular, en este tema vamos a incorporar que las distancias en X hacia la derecha van a ser positivos, hacia abajo positivos, en Z hacia afuera de la hoja, así, positivos. Los momentos van a ser positivos cuando tengan esta representación. Respecto al eje horizontal X, momento en X, doble punta en el sentido del eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que este momento intenta hacer girar así, alrededor del eje X. Momento en Y positivo, vector segmento rectilíneo de doble punta, ¿no? Representación. Eje positivo en Y, momento positivo en esta dirección, con doble punta. ¿Qué significa esto? Le ponemos el de la mano derecha y este momento intentará hacer girar de esta forma. Momentos positivos, ejes y distancias positivas. También para el análisis vamos a ver lo que son las curvaturas. Las curvaturas son el efecto de la deformación que sufre
la viga cuando se le aplica la flexión y se pueden torcer en un plano o en el otro plano, o en un plano alabeado. Entonces, de esto, en el plano YZ, la viga en el plano YZ, el Z estamos tomando como el longitudinal, va a deformarse de esta forma. Convexo hacia la parte superior del eje de flexión X, ¿no? Y cóncavo hacia abajo. Para este tipo de comportamiento de deformación, vamos a tomar que la curvatura en KY, que le corresponde a la KY, al eje Y, va a ser positiva. En el otro plano, en el plano horizontal XZ, Z es el longitudinal, X el transversal, la curvatura que genere esta deformación, donde se haga convexo hacia el eje positivo, perdón, cóncavo hacia el eje positivo y convexo en el sentido del eje X negativo, vamos a llamar que es curvatura positiva. Esta convención va a ser válido para todo este tema. Esto nos muestra que en el análisis vamos a incorporar todos sus componentes de la formulación matemática que vamos a determinar con sus signos correspondientes, con esta convención. Una vez que hemos convenido lo que son los sentidos positivos de los ejes, los momentos, sentidos positivos y las curvaturas, vamos a proceder a determinar en una sección cualquiera simétrica, vamos a empezar hablando de secciones simétricas, hemos dicho que vamos a ver figuras de sección simétrica y asimétrica. En figuras simétricas, de la geometría de este elemento, por simetría, sabemos que su centroide va a estar, esta figura simétrica, esta ala es igual que esta ala y el nervio central que los une por la parte media de los planos, de las alas correspondientes, superior e inferior. Entonces, este elemento, por simple inspección visual, sabemos que su centroide va a estar en la mitad del ala y en la mitad de la altura total. En este punto le colocamos los ejes centroidales X, Y, y vemos que el eje X es de simetría, lo que queda arriba es exactamente lo que queda abajo. El eje Y es de simetría, lo que queda a la izquierda es igual al área de la derecha. Por tanto, son ejes principales. Si por cualquier razón la inspección visual no me permite determinar este centroide, debo aplicarle sus conocimientos matemáticos, donde la posición del eje vertical al centroide es igual a la integral de U por dA sobre la integral de A. Quiere decir, la sumatoria de las áreas discretizadas por sus distancias en U sobre la sumatoria de áreas. BG, esta distancia vertical, al centroide, va a ser igual a la integral de B de A sobre integral de A, que es lo mismo, las áreas discretizadas por sus distancias en el eje vertical sobre la sumatoria de áreas. Y así determino el centroide. Las inercias, en general respecto al eje X, y X es igual a la integral de Y cuadrado por dA. Le aplico esto si la figura me es compleja. Si es simple, a partir de esta consideración le aplico Steiner, descompongo los ejes, que son las áreas correspondientes, discretizando en una figura compuesta de varias figuras simples conocidas, y le aplico que la sumatoria de las la sumatoria del momento de inercia con respecto a ese eje local de ese elemento, más el área por su distancia al cuadrado, más el otro elemento, más del otro elemento, aplicarle Steiner. También es otra alternativa. La inercia en dirección Y es igual a la integral x cuadrado de A. El producto de inercias es igual a la integral de X, que representan los centroides por dA. Para que sean principales, esto debe dar 0. Si es diferente de 0, estos ejes no son centroidales. Perdón, no son principales, pueden ser centroidales. Entonces, en esta consideración, para figuras simétricas,
le podría aplicar, si quiero determinar el esfuerzo en este punto, en un punto n, ubicado a la distancia xn del eje vertical y a la distancia yn del eje transversal x, podría aplicarle lo que es la flexión pura que aprendieron en Resis 1. Dice que el esfuerzo sigma es igual al momento sobre su inercia por su distancia del eje de flexión al punto donde quiero determinar, en un plano, ¿no? Entonces, si los esfuerzos son en la misma dirección, puedo aplicarle una suma algebraica. Esfuerzos en la misma dirección pueden sumarse, ¿no? Entonces, como los esfuerzos van a estar en la dirección z, puedo decir, debido al momento en x, podría decir, este momento en x, a este punto, hace esta operación. Entonces digo, el esfuerzo en este punto, debido a este momento x, va a hacer esta operación. Va a traccionar todo lo que quede arriba del eje x y va a comprimir lo que está abajo del punto n. Entonces digo que va a ser una compresión. Mx va a generar una compresión en este punto. Entonces digo menos Mx sobre la inercia con respecto a este eje y por la distancia de este eje de flexión al punto, Ny. Ya tengo el esfuerzo que me genera el momento X en este punto. Hago similar análisis para verificar el esfuerzo que me genera el momento en Y en este punto. El momento en Y está aplicado así. Este momento hace esta operación, tracción aquí y comprime este lado. El punto está en este lado, tracción, más My sobre inercia con respecto a este eje y la distancia de este eje al punto, xn. Ecuación que me permite determinar en figuras donde los ejes son centroidales y principales, el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. Ecuacióncita sencillita. Normalmente, una vez que hemos determinado el esfuerzo en el punto o en varios puntos, nos interesa para propósitos de diseño saber cómo se distribuye el esfuerzo en la sección, qué partes están soportando qué cantidad de esfuerzo y de qué tipo de esfuerzo, tracciones, compresiones, y entonces necesitamos para algunos propósitos de diseño, especialmente en algunos materiales o algunas técnicas constructivas muy particulares, conocer la posición del eje neutro, la posición de los esfuerzos máximos, los extremos de los máximos mínimos y la distribución en general para darle la funcionalidad a la estructura en función de este comportamiento, ponerle dimensiones o a la inversa en caso de verificación. Por tanto, debo determinar el eje neutro. El eje neutro es una línea, un área o una superficie donde cualquier punto que esté contenido sobre este eje es de esfuerzo cero. Entonces, yo quiero determinar el eje neutro. Voy aquí. Y supongo un eje como este, que pase a través del centro. Paso un eje. Cualquier punto sobre este eje es de esfuerzo cero. Entonces identifico un punto sobre este eje y le llamo E, que va a estar ubicado a Y sub E del eje X y aquí X sub E del eje vertical Y, definido el punto. Entonces determino el esfuerzo en este punto. Digo, sigma, esfuerzo en la dirección Z en el punto E, es igual al momento que me genera, este momento me genera compresión, menos mx sobre la inercia con respecto a este eje, y x por la distancia de este eje al punto, YE. Más o menos lo que me va a dar este esfuerzo. Este esfuerzo me genera una tracción, más MY sobre IE por XE.
Este punto, por definición, este es el eje neutro. Cualquier punto contenido sobre este eje es cero, su esfuerzo. Igual a cero. De ahí despejo y encuentro y sobre x, me da esta ecuación. Si yo analizo, el y sobre x es la tangente de este ángulo. Digo, tangente de beta es igual a y sobre x. Entonces igualo esto a la tangente de beta, y de ahí despejo beta, y el ángulo que conforma el eje horizontal x y el eje neutro va a ser igual a beta, arco tangente de esta cantidad. Y de esa forma he determinado la posición del eje neutro. Una vez que tengo algún valor en algún punto de la sección de esfuerzo y ubico la posición del eje neutro, trazo y digo, todo lo que queda arriba del eje neutro estará en un tipo de esfuerzo y lo que queda abajo estará en otro tipo de esfuerzo. Se convierte en una línea de transición de un tipo de esfuerzo a otro tipo de esfuerzo. Entonces, de esa forma determinamos todos sus componentes en ese problema. Para complementar esto, les tengo preparado un ejercicio de aplicación. Dice el problema: en una sección transversal doblemente simétrica y de viga de acero de las siguientes dimensiones: B 5 centímetros, T1 1 centímetro, H 8 centímetros, T2 1 centímetro, sometida a la acción de un momento flexionante M de 25.000 kilogramos centímetro que actúa en un plano inclinado MM, que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal vertical Y de 55 grados, como se muestra en la figura 2.56.2, determine los esfuerzos en los puntos A, B, C, D. A, B, C, D. Dice en esta figura de esta sección, en estas dimensiones, y cuando se le aplica el momento correspondiente, que forma un ángulo con el eje vertical alfa, con esta dirección y sentido, nos piden determinar los esfuerzos en estos puntos. En la solución del problema, un primer paso es determinar el centroide. Para eso normalmente es bueno tomar ejes referenciales. En algunos casos como este podría no ser necesario, pero es bueno para los casos donde sea necesario considerar, y elijo un punto, un origen. Aquí, por ejemplo, este vértice superior izquierdo del ala superior del perfil I, y digo, este es el eje horizontal referencial y este es el eje vertical referencial. Y a partir de estos ejes, discretizo esta figura en un área y otra área. Y entonces digo que va a ser igual a la sumatoria de esta área por su distancia en U del eje referencial B al centroide, más el segundo área por su distancia horizontal al centroide, más el tercer área a su centroide, y sobre la sumatoria de estas áreas, y eso me da 2.5. Similar análisis para el B, simplemente hago con respecto ahora a este otro eje, o sea, la distancia en B. Y me van a dar 2.5 y 5. ¿Quién sabe? En esta figura ni siquiera era necesario determinar esto, ¿no? Como es una figura doblemente simétrica, está en la mitad de su altura el eje horizontal, centroide, y en la mitad de su ala superior o inferior del elemento, que es lo mismo. Entonces, determinado el centroide, coloco los ejes centroidales que están en la distancia UG y BG. Sobre esta figura, ya con los ejes centroidales, estos ejes centroidales, además debo recalcar, además, en esta figura, este eje X es de simetría, el eje Y es de simetría. Por tanto, estos ejes que hemos colocado en el centroide, además son principales.
Esta teoría es válida siempre cuando los ejes son principales. Si no fueran, si la figura fuera de alguna forma diferente y no fueran principales, hay que rotar para aplicar. Entonces, como es una figura doblemente simétrica no hay ningún problema. Siempre van a darse estas condiciones. Tengo el momento y el ángulo correspondiente. Descompongo este momento en sus componentes en X y en Y. Aquí primero estoy encontrando las inercias, condiciones geométricas. Con el orden, uno puede determinar en qué orden va, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, las inercias con respecto a este eje X, le aplico los conocimientos que tienen. Puedo, para figuras planas como esta, compuestas de varias figuras simples conocidas, esto puedo descomponer en un rectángulo, otro rectángulo y otro rectángulo. Y entonces digo que va a ser el momento de inercia en X, le aplico Steiner, va a ser a la inercia de este elemento respecto a su eje local X, que va a ser este, a través de su centroide de esta área, base por altura al cubo sobre 12, una sección rectangular, más esta área por la distancia de aquí del centroide de la figura total al centroide de este elemento al cuadrado. Más de esto, y de esa forma encuentro la inercia en X. Y respecto al eje Y, es su eje general. En cada elementito pongo su eje local, en este caso va a coincidir, y determino estas inercias. Producto de inercias es el área de cada elemento discretizado por su coordenada, por su distancia del centroide de la figura compuesta a la figura del elemento que estoy considerando. Y esto, en este caso particular, me va a dar 0. En estos otros me da estos valores. De la determinación de estos valores, Ix igual a 246 y Y a 21.5, ya puedo tener alguna idea de qué tipo de estructura estoy tratando. Dice que esta estructura, con respecto a los ejes centroidales, el eje X es el eje mayor, condición geométrica, y el eje Y es el eje menor. El eje mayor tiene siempre mayor capacidad de soporte respecto a la flexión con este eje. Y el eje menor, naturalmente, un comportamiento de menor capacidad de resistencia. Una vez que he determinado las inercias, procedo siempre con las determinaciones geométricas, características geométricas, determino las distancias del centroide hacia los puntos donde voy a encontrar los esfuerzos, o determinar los esfuerzos. Para el punto A, para el punto X en A, Y en A, XB, YB, que son las distancias el A es esta distancia, está acotada XA, de aquí el YA. Para el B, el XB, estito, de aquí a ahí, el YB, de aquí a ahí. Para el C, distancia XC, estito, de aquí a aquí, el YC, de aquí a aquí. Y así determino los valores. Una vez que he encontrado esos valores para cada punto, procedo a descomponer el momento. Este momento descompuesto en esta forma, a partir de este ángulo, digo, el mx va a tener esta dirección y este sentido, y va a ser igual a m por el seno del ángulo alfa. Ahí tengo el valor. Este otro momento va a ser igual a m por el coseno de alfa, m por coseno de alfa. Ahora, para ponerle signos a estos momentos descompuestos, dije el momento positivo respecto al eje X es el que tiene doble punta de este lado. Este tiene el mismo sentido. Por tanto, este mx es positivo. Más. Momento positivo en Y tenía esta dirección, este sentido. Este tiene este sentido inverso, entonces este es menos. Menos mx.
De similar manera, me olvidé decirles, aquí las distancias o son positivas o son negativas. Por ejemplo, aquí el XA positivo y el YA negativo. ¿Vemos? Este es el punto A. XA a la derecha del eje centroidal vertical, positivo. Y dijimos que era positivo hacia abajo, esto es hacia arriba, negativo. Para el punto B, X negativo, Y negativo. Para el punto C, X negativo, Y positivo. Para el punto D, X positivo, Y positivo. Entonces colocamos con sus signos todos sus componentes. Una vez que hemos determinado estos valores de los momentos, en la ecuación he tratado de plantear de alguna forma, hemos determinado que el esfuerzo en la dirección Z en el punto N cualquiera era igual a menos el momento en X sobre inercia en X por Y N más MY sobre IY por XN. Esa es la ecuación general. En esta ecuación se respetan los signos de la ecuación y cada componente entra con su signo. Hay algunos términos que cuando vamos a encontrar varios puntos en la misma sección son constantes para ese problema. El momento en X sobre su inercia en X, este valor va a ser constante para todos los puntos, que va a cambiar sus coordenadas de los puntos. Lo mismo el momento en Y sobre su inercia en Y va a ser constante para todos los puntos. Entonces de eso saco y trato de incorporar una constante W1 que pueden hacerlo o no, simplemente de comodidad, igual a mx sobre ix. Estoy llamando W1 a esta cantidad. Reemplazo valores, hago operaciones, tengo esta cantidad. Aquí el W2 le estoy llamando a MY sobre IE. Reemplazo y esta es la cantidad constante. Entonces, para plantear el esfuerzo, reemplazo ese producto, perdón, esa división que realizo entre lo que es el momento en X respecto a su inercia en X, multiplica a lo que es la distancia en Y. Y la división entre el momento en Y y su inercia en Y, que le llamamos W, multiplica a XA. Este signo menos viene de la fórmula. Este signo más viene de la fórmula de esta ecuación. W1 entra con su signo, porque el momento tiene un signo. Entonces aquí reemplazo el valor, pongo el valor W1 multiplicado por YA con su signo, YA con su signo, si es positivo con más, si es negativo con menos, más W2 con su signo, por XA con su signo. Hago operaciones y hago la suma algebraica y dice que el punto A en esta sección está trabajando a 1251.12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Signo menos. Esto me dice que este punto está en compresión. Este es el punto A. Dice que este punto está soportando esa cantidad de esfuerzo y es de compresión. Y eso hago para B, para C, para D y para todos los puntos en los que quisiera determinar. Aquí está planteado para todos los casos A, B, C, D. Bueno, y salen estos valores. Verifiquen por favor y me dicen si hay alguna diferencia o algún error o están bien los valores. Bueno, hacen una maquinadita y verifican los valores. Una vez que tengo los valores en los 4 puntos que me pedían, que aquí estamos respondiendo solo a la pregunta, esos son los 4 puntos, procedo a determinar lo que es la posición del eje neutro. Para determinar la posición del eje neutro, de la formulación matemática, esta, donde esfuerzo en la dirección Z, ahora en un punto del eje neutro E, es igual a menos de la fórmula W1 por YE. Este es el punto en distancia del eje centroidal horizontal al punto E, que se encuentra sobre la línea
sobre o contenido en la línea del eje neutro, más de la fórmula W por XC, la distancia del eje vertical centroidal de la figura hacia el punto sobre el eje neutro. Eso debe ser cero, porque estoy trabajando sobre un punto de esfuerzo cero. Entonces, de aquí despejo y sobre E sub E, a eso le llamo beta, y tengo el valor de la pendiente. Beta igual tangente, arco tangente de W sub 2 sobre W sub 1. Haciendo operaciones me dice que me sale menos 82,885 grados. Entonces agarro en la figura, en la solución final, ahí tengo los puntos, los momentos están así aplicados, punto A, B, C, D, ya tengo definidos los valores. Entonces quiero encontrar la posición del eje neutro a partir de este eje, Para esta convención de signos, X a la derecha positivo, Y hacia abajo positivo, el ángulo beta puede ser positivo o negativo. Si es positivo, rota en el sentido horario a partir del eje X, de aquí hacia abajo. Si es negativo, va a rotar de aquí del eje X hacia arriba. Para nosotros es negativo. Agarro y mido a partir del eje X 82,885 grados hacia arriba. Y entonces uno este punto con S, prolongo, y esta línea verde discontinua representa el eje neutro. Todo lo que queda a este lado del eje verde, neutro, tiene un tipo de esfuerzo, y lo que queda a este lado, otro tipo de esfuerzo. Podemos ver el valor de uno de los esfuerzos. En A dice que es una compresión, vamos, y no necesitamos saber el resto para saber qué tipo de esfuerzo está en cada uno. Aquí dice que es una compresión. Esto está al lado derecho del eje neutro. Lo que me dice que todo lo que queda del eje neutro a la derecha está en compresión. El punto A, este punto, el D, el A y el D de los que hemos determinado son de compresión. Y al otro lado están el B y el C, que son puntos de esfuerzo de tracción. ¿Es la aplicación? Definimos que a la derecha está en compresión por la dirección que está tomando nuestro momento. No, del valor que hemos determinado aquí. Hemos determinado este punto. Conocíamos. Una vez que conozco un punto, aquí, el esfuerzo en la dirección Z en el punto A, menos 1251.2. Sabía que el punto A está en compresión. Entonces, lo único que tengo que hacer después que he encontrado la posición del eje neutro, ver a qué lado está este punto A. Está a este lado. Está en compresión. Lo que quiere decir que todo lo que esté a este lado de este eje neutro está en compresión. Y los valores calculo con la ecuación correspondiente. Ya de hecho, al saber que es compresión, todo lo que queda a este otro lado está en tracción. Para eso he determinado la posición de un punto. ¿Vale? Lo mismo podía haber tomado el valor del punto C, ir atrás, ver el punto C, aquí está con un esfuerzo de 1334.37 kilogramos centímetros cuadrados. Es una tracción. Entonces voy, he trazado ya el eje neutro, ubico el punto C, este es un punto de tracción. ¿Vale? Por tanto, se encuentra al lado izquierdo de este eje neutro. Todos los puntos de este lado van a ser tracciones. Y consecuentemente los de este otro lado, compresiones. Esta línea, toda esta línea es de esfuerzo cero. 0, 0, 0, 0, 0. Es un punto de transición de un tipo de esfuerzo a otro tipo de esfuerzo. En secciones asimétricas. Entonces, planteo una figura, como la figura 258G1A, una figura de esta naturaleza. Miro esta figura y le coloco en un punto los ejes X y Y, y no sé si son de simetría, probablemente no lo son.
Por tanto, esta figura es difícil saber en forma directa si es de simetría o no es de simetría. En estos casos, donde no puedo identificar si los ejes aún son centroidales, si son de simetría o no, debo analíticamente demostrar que esos ejes son centroidales, y si no lo son, debo convertirlos en ejes principales. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Para determinar que este punto es el centroide, primero debo demostrar que estos ejes están aplicados en el centroide. Es un punto tomado al azar en esta figura, podría ser o no ser el centroide. Entonces, para que yo considere que es el centroide, debo demostrar que este es el centroide. 1. 2. Debo mostrar que estos ejes son perpendiculares. Como es el método de los ejes centroidales y principales, si demuestro que estos ejes son centroidales, están aplicados en el centroide y son principales, le puedo aplicar la ecuación que hemos determinado anteriormente, sigma igual a menos mx sobre ix por y más my sobre y por x. Le podría aplicar esa ecuación para determinar el esfuerzo en cualquier punto. Si demuestro que estos ejes son centroidales y principales. Para generar esa demostración, a partir de la convención que hemos hecho, planteo, el centroide se determina de esta forma, planteo la determinación del centroide del elemento y luego procedo a rotar los ejes o encuentro el producto de inercias respecto a estos ejes y luego los roto. Si me demuestra que este producto de inercia es diferente a cero, los roto y los convierto en ejes principales. Y sobre esos ejes principales determino todo lo referente a los momentos, descompongo momentos en esta dirección de los ejes rotados, determino las distancias x y y a partir de estos ejes en forma perpendicular y paralela a estos ejes, ¿no? Y luego le aplico la ecuación correspondiente con respecto a esos ejes rotados. Y de esa forma determino el esfuerzo en cada punto. Aquí están con los ejes rotados, los momentos descompuestos con respecto a esos ejes rotados y la determinación de este punto, ¿no? El esfuerzo. Que no cambia el esfuerzo, solo la metodología consiste en verificar si son centroidales, si yo determino a través de las aplicaciones matemáticas que este punto es el centroide de esta figura, ya los ejes aplicados en forma perpendicular entre ellos en este punto ya son centroidales. Y luego verifico que el producto de inercias sobre el par de ejes que he propuesto, x, y, es igual a 0, serían principales. Si me da diferente de 0 ese producto de inercias, no son principales y los roto. Una vez que he conseguido los ejes rotados, ahora estos ejes son centroidales y principales. Entonces, toda la información que tengo, manejo con estos ejes rotados. Y la fórmula, como acabamos de ver, se convierte en esta con primas, que representan los principales para el caso de secciones asimétricas. El esfuerzo Z' en el punto P, aquí en este punto, respecto a este que se está haciendo, prima, el Z', el perpendicular aquí, hacia afuera, menos del efecto que este momento genera en este punto, la compresión, el momento X' sobre la inercia respecto de este eje rotado, por la distancia de este eje rotado al punto, Y', más lo que me genera este momento, la tracción del MY' sobre inercia con respecto a este eje y la distancia X''P. Ecuación que la hemos adecuado para el caso de ejes rotados, cuando no son principales. La determinación de la posición del eje neutro, lo mismo, digo, elijo un punto sobre el eje neutro, le llamo E, y determino el esfuerzo para ese punto.
Por definición, el eje neutro es una línea sobre cualquier elemento, cualquier punto que esté contenido sobre este eje es de esfuerzo cero. Como este punto está contenido en esta línea, debo decir que este esfuerzo es cero. Planteo la distancia en y al punto, la distancia x' de los ejes rotados, despejo esta relación y digo que el ángulo beta' que determina la posición del eje neutro con respecto a estos ejes rotados ha de ser igual a esta cantidad. Una vez que determino este beta', a partir del eje x', roto el ángulo correspondiente. Si es positivo, hacia abajo, sentido horario. Si es negativo, de este eje hacia arriba. Y con ese ángulo, uno con el centroide y me da la posición del centroide. Ahí está. En el texto guía he incorporado la justificación de determinación de estos ejes. A partir de este problema, en esta figura, eje X, eje Y, para determinar que estos ejes son centroidales, lo que hago es generar, para curvaturas positivas, determinar el esfuerzo en un punto como este. Una vez que determino el esfuerzo, determino la fuerza total sobre ese punto, ¿no? Y de la determinación de esta fuerza total voy a encontrar que va a estar en función del momento estático. Dice la teoría, cuando los ejes son centroidales, el momento estático debe dar cero. El momento estático es una condición geométrica. Al ser una condición geométrica, no todos, una de las particularidades que tiene esta condición geométrica es que puede ser positivo, negativo o cero. Se dice que cuando es cero, cuando el momento estático es cero, se dice que el eje con el que hemos determinado pasa por el centroide. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento estático superior, si es con el eje X, el momento estático superior es igual al momento estático inferior. El momento estático superior se maneja con signo positivo y el inferior con negativo, de los análisis de las distancias que se hacen. Y entonces digo más A menos A igual 0. Eso me demuestra que este eje es centroidal. Hago similar análisis para esto y determino que es centroidal. Aunque es innecesario demostrar para los dos ejes. La teoría dice, si los ejes son perpendiculares, si este eje es centroidal, la perpendicular aplicada en ese punto del eje X también es centroidal, innecesario. Innecesario decir que hacer la demostración, pero se puede hacer. Quiero determinar que son principales. Sobre ese análisis, suponiendo un eje neutro, el eje X o el eje Y, determino el esfuerzo en este punto, en un punto de elemento de área. Sobre la base que tenía hasta la determinación de fuerza, le aplico el momento en el punto. Va a ser esa fuerza aquí determinada por esta distancia. Y tengo el momento. Entonces, como es flexión asimétrica, hay momento en X y momento en Y. Para curvatura, puedo hacer para la curvatura en Y o curvatura en X. Y de eso voy a sacar dos ecuaciones, mx y my, en función de las inercias y los productos de inercia. Analizo esas dos ecuaciones y comparo las dos ecuaciones a través de sus componentes que va a estar en función de lo que es su inercia en X y el producto de inercias. Y en esta ecuación, mientras cumplan esa relación los dos momentos, como el producto de inercias es una condición geométrica que puede ser 0, menor a 0 o mayor a 0, si hago que sea igual a 0, las ecuaciones se van a simplificar, se va a anular uno de los momentos y me va a quedar un momento de flexión pura. Si he hecho eso con respecto al eje X para curvatura KY, me va a decir que el esfuerzo es igual a mx sobre ix por y del punto. Entonces, esto me demuestra
que este eje que he tomado sí es principal. Hago similar análisis para el otro y determino y demuestro que es el eje principal. Esa teoría está desarrollada también en el texto, en detalle. Si quieren verlo, no hay ningún problema. Ustedes, en una miradita, les acabo de explicar en qué consiste. Y es un texto. Hemos mostrado cómo graficamos el eje neutro. Hemos dicho que es el ángulo que abre a partir del eje rotado, X', si es positivo hacia abajo, si es negativo de aquí hacia arriba. Uno es este punto con esta abertura, y es el eje neutro. Todo lo que queda de este lado, un esfuerzo, y lo que queda de este lado, otro tipo de esfuerzo. Nos determina eso. Ese es el método de ejes centroidales principales. Como su nombre dice, los ejes de referencia del análisis deben estar aplicados en el centroide de la sección y deben ser principales. Ahí tenemos. Dice el problema, aplicación, método de ejes centroidales y principales. En la sección transversal Z, esta figura Z, mostrada en la figura 262, de una viga sometida a la acción de un momento flexionante, M 25.000 kilogramos por metro, formando su vector un ángulo de alfa 17 grados con el eje horizontal centroidal, y cuando B 5 centímetros, H 10 centímetros, T1 y T2 1 centímetro, determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está la figura. Dice que tenemos una figura Z a un momento que está aplicado en el centroide de la sección, formando un ángulo con su eje horizontal centroidal alfa igual a 17 grados. Nos dan que este momento es de 25.000 kilogramos metro, y nos piden determinar los esfuerzos en estos puntos. 1, 2, todos los puntos que nos indican. Determinar esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éxito. Por el método de los ejes centroidales y principales, que es el método que conocemos hasta ahora. Para su solución, el primer paso es naturalmente determinar el centroide. Para eso debemos tomar ejes referenciales, determinar el centroide y colocar unos ejes centroidales en ese punto. No tengo que demostrar si he determinado el centroide, ya no tengo que demostrar si son o no son centroidales. Lo que sí tengo que mostrar que es si estos ejes son principales o no son. Entonces procedo. En la solución, coloco unos ejes de referencia de esa forma. Tomo este punto que está en la prolongación de la arista del ala superior de la sección Z hacia abajo, y sobre la arista inferior del ala inferior, en ese punto coloco el origen. A este eje horizontal le llamo U, y a este eje vertical le llamo B. Con respecto a estos ejes, determino el centroide. Esta no es una figura simétrica, pero por su geometría, a no ser que ustedes me digan que es simétrica, ¿no? Pero sé que esta figura va a tener su centroide en la mitad de esta altura y la mitad de este nervio. No es simétrica, pero es fácil de determinar. Entonces, si este es el punto del centroide, coloco a través del eje X, eje Y, ¿no? Para eso, aquí atrás debe estar, no, he asumido directa, no, está bien aquí, determinado. Lo que he hecho es discretizar las áreas, aquí, he discretizado las áreas así, área 1, área 2 y área 3. He determinado estas áreas, área 1, área 2, área 3, y he determinado sus posiciones en X, en Y, en Z,
para poder encontrar lo que es el centroide, o UX, U1, U2, U3, B1, B2, B3, B dentilabial, ¿no? Entonces aquí, área 1, área 2, área 3. Este es de la alita superior del nervio que los une las dos alas, el ala inferior. Como son iguales, igual área. Las distancias en U al elemento área 1, al elemento A1 en la distancia con el eje U, el eje B, para el punto, para el área 2, en U, en B, sus componentes. Y con esos digo, UG va a ser igual a la sumatoria de las áreas del área del ala superior por esta subdistancia, más el área del nervio, esta área 2 por esta distancia, más esta área 3 por esta distancia, sobre la sumatoria de tres áreas, y eso me da 5.5. Lo mismo hago para este, no lo mismo, similar. Digo que va a ser a esta área multiplicado por esta cantidad, más esta área por esta cantidad, más esta área por esta cantidad, sobre la sumatoria de todas estas áreas, y me da 6. Entonces he determinado el centroide. Una vez que he determinado, aquí está, colocado el centroide, los ejes correspondientes, ¿no? Sobre estos ejes procedo a determinar las condiciones geométricas como las inercias. La inercia respecto a este eje de esta figura compuesta de tres rectángulos es igual a la inercia con su eje local x de este elemento, más su área de este elemento y la distancia del centroide de este a este punto, y1, al cuadrado. Más de esto, le aplico eso, y encuentro la inercia en x y en y. Determino el producto de inercias. Esta figura, si puedo, en forma directa, identificarla, viendo estos ejes, puedo decir que estos ejes, sin necesidad de resolver analíticamente, podría decir que estos ejes sí son centroidales, pero no son principales. Respecto del eje X, lo que queda arriba es diferente a lo que está abajo. Por tanto, es de asimetría este eje. El eje vertical, lo que queda a la izquierda, es diferente con lo que queda a la derecha. Por tanto, también es eje de asimetría. Estos no son ejes de asimetría, por tanto, no son principales. Al no ser principales, su producto de inercias va a ser diferente de cero. Analíticamente, Ix y Y es igual a la sumatoria de esta área por su distancia de aquí al centroide y su distancia de aquí al centroide, más esta área por su distancia en x, en y, que coincide de 0, más esta área por su distancia en x, en y a ese elemento. Eso me da 165 centímetros a la cuarta, que es diferente de 0. Esto me dice que estos ejes no son principales, sí son centroidales. Como el producto de inercias es diferente de 0, para que yo le aplique la teoría que hemos desarrollado del método de los centroides principales, debo rotar estos ejes. Para la rotación de los ejes hay una fórmula matemática que dice que tangente de 2θ es igual a menos 2 EIXY sobre IX menos IY. De ahí despejo θ y dice que me da menos 22,26,3 grados. Este es el ángulo que debo rotar los ejes para convertirlos en principales. Esto está desarrollado matemáticamente en la aplicación de las derivadas. Ustedes que han visto el cálculo son expertos. Está en la aplicación de máximos y mínimos. Para generar los máximos, los esfuerzos solo se dan con los ejes principales, los máximos. Entonces, para aplicar eso a partir de las ecuaciones determinadas de condiciones geométricas, se deriva eso, se iguala a 0 y se despeja. Y esta condición hace que estos ejes van a ser los principales. Bueno, matemáticamente. Esto es
una aplicación matemática, enteramente. Entonces agarro y menos 22, 26, 3 roto con respecto a estos ejes X y Y. Eje X roto a partir de aquí, menos 22, 26, 3 grados. Y tengo el ángulo θ. Estos ejes, esto unido con este y su perpendicular a este a partir del centroide, son los ejes centroidales y principales. Ya tengo los ejes centroidales y principales. Entonces, todo debo poner en dirección de estos ejes, o referidos a estos ejes. Primero, determino las inercias respecto a estos ejes rotados. Para la generación de estas inercias respecto a estos ejes rotados, también de esta parte del cálculo de la aplicación de máximos y mínimos, hay dos formulaciones en condiciones geométricas que se encuentran. Una en función de este ángulo rotado y otra en base simplemente a las inercias respecto a los ejes centroidales. Esta es la segunda. Dice, inercia respecto del eje X', este es el eje X', va a ser igual a la inercia respecto al eje X centroidal sin rotar, más la inercia respecto del eje vertical Y centroidal, dividido entre 2, más la raíz cuadrada. Esta fórmula viene con más menos, más menos raíz de ix menos iy sobre 2 al cuadrado, más ix al cuadrado. Entonces, aquí hay que tomar una decisión cuándo debemos sumarle o cuándo debemos restarle. Aquí en las condiciones geométricas que he sacado con respecto a estos ejes centroidales, que no son principales, son inertes con respecto a este eje y este eje. Veo que este eje me da una inercia de 447,33 centímetros a la cuarta. Y respecto a esta inercia, este elemento me da, respecto a este eje, Y, me da la inercia en Y 111,83 centímetros a la cuarta. Si yo analizo estos valores, la inercia en X es mayor a la inercia en Y. Lo que me dice que este es el eje mayor, eje centroidal mayor, y este el menor. Entonces, cuando voy a determinar las inercias respecto a los ejes rotados, yo debo tomar la decisión a cuál le debo sumar. Esto viene en general esta ecuación con más menos esta cantidad. Entonces, debo tomar la decisión a cuál le voy a poner más y a cuál menos. Le voy a poner más al eje mayor. Es el eje mayor rotando, este eje va a seguir siendo mayor. Por tanto, en el X', le sumo, y en este Y' le resto menos, que es el eje menor. Y las nuevas inercias de esa consideración son, con respecto a este eje rotado, 514,88 centímetros, y con respecto a este eje vertical rotado, 44,27 centímetros. Hallo la inercia respecto de estos ejes rotados, va a ser el área de este elemento por su distancia X al centroide y su distancia Y al centroide. De cada uno sumo eso y me va a dar 0. Estos ya son principales, por tanto, esto se va a cumplir. Y de esa forma he determinado ya las inercias, las condiciones geométricas, parte de las condiciones geométricas para esa sección. Para la parte de los momentos, el momento tenía un ángulo respecto del eje X horizontal. Ahora, respecto a los ejes, prolongo arriba y abajo y descompongo en las direcciones X' y Y'. Determino este ángulo de la rotación que he hecho. Este es el ángulo θ que rota. El ángulo alfa era este ángulo con respecto a la horizontal, Cuando roto, esto abre esta cantidad,
Entonces, este nuevo ángulo entre el momento con el eje horizontal x' y el momento dato va a ser igual a este ángulo más el alfa que tenía con respecto a este, acrécito. Este es el nuevo ángulo. Entonces, con esto determinó que el momento mx' ha de ser igual, sentido negativo, el positivo es este lado, ¿no? Doble punta, menos este valor de m por el coseno de la suma de estos dos ángulos. El momento en y va a ser igual, el momento positivo es este lado, menos m, esta m, por el seno, esta componente es el seno, de este ángulo. Y tengo ahí los momentos. Dice que los nuevos momentos descompuestos en dirección de los ejes centroidales y principales en x' negativo 19.356,23 kilogramos metro. En y', eje rotado, menos 15.822,02 kilogramos metro. Y así he encontrado los momentos correspondientes. Determino los puntos para cada uno. 1, 2, 3, 4, 5. Para todos los puntos. Inicialmente aquí estoy determinando los puntos correspondientes para los ejes sin rotar. Estoy determinando el x1, el y1 correspondiente. Aquí está el anotado. Y1, que es este mismo. Sin rotar, con sus signos. X a la izquierda, negativo. Y hacia arriba, negativo. Vamos al x1. Aquí está. Menos 5.5, menos 6. Esos son sin rotar. Y así encuentro para los 8 puntos. Supongamos para el punto 5. Aquí está el punto 5. Su x va a ser esto. X5 más x5 más. Y va a ser para este punto esta distancia. De aquí, aquí. Más. Entonces el 5, más 6. Y así determino estos valores. Ahora, una vez que tengo estos valores sin rotar, para descomponer en el sentido de estas rotaciones, se determina unas ecuacioncitas. No sé si he puesto la ecuación, creo que no. No la metodología de análisis, de determinación de la ecuación, pero sí les he puesto directamente la ecuación. ¿No? Entonces, esta ecuación está determinada, en el texto creo que está, considerando este efecto de rotación, agarro, tomo un punto, ¿sí? El eje X, el eje Y, un punto para un elemento de área, tomo un punto en cualquier punto, aquí por ejemplo, ¿sí? Y saco su posición de este punto respecto a los ejes sin rotar. Luego saco sus componentes respecto de los ejes rotados. Y de ahí saco estas ecuaciones. Estas ecuaciones. X' para el punto P en general va a ser a XP de su posición respecto del eje X del punto sin rotar por el coseno del ángulo rotado más YP, su posición del punto en dirección Y sin rotar, por el seno del ángulo rotado. En esta ecuación entran con signo XP, el ángulo, YP. Y'P igual va a ser igual a YP por coseno de tita menos XP seno de tita. En estas ecuaciones y en todas las que vamos a ver, en esta metodología, entran con signo cada parte. Entonces aquí reemplazo el valor de XP con su signo, coseno del ángulo con su signo, más YP sin rotar con su signo, por el seno del ángulo con su signo. Hago operaciones y me da, dice, el nuevo punto X'1 es menos 2,82. Y lo mismo hago para cada punto. Y así determino las coordenadas de los puntos. Una vez que he determinado las coordenadas de los puntos, procedo a determinar el esfuerzo en cada punto. Digo en el punto 1,
menos de la formulación. Esto no cambiamos, menos. El momento respecto al eje rotado en X, con su signo, por Y' del punto 1, con su signo, sobre la inercia con respecto al eje X' rotado, más de la fórmula. El momento en Y' con su signo, por el punto en X del eje rotado, del punto 1, con su signo, sobre la inercia Y'1. Reemplazo valores, hago operaciones y dice que un punto 1, en el punto 1, está sometido a un momento, a un esfuerzo de tracción de 71.929.79. Y eso repito para cada punto. Para el 2, para el 3, para el 4, hasta el 8. La posición del eje neutro de una de estas ecuaciones donde reemplazo estas ecuaciones por Y', X', ¿no? Igual a 0 y de ahí despejo Y' y X' y hago que el beta' es igual a este valor. Saco el valor correspondiente, dice que el eje neutro está a 83,995 grados positivo. Entonces voy aquí, el eje rotado, a partir del eje rotado positivo, hemos dicho horario, abro esa cantidad, el B' y el eje neutro es este. Esa es la metodología. De este eje neutro, ¿cómo determinamos? El eje neutro. Sí. Para la posición del eje neutro, lo que voy es a la figura, aquí, trazo esto para determinar la formulación, porque una vez que tengo la fórmula, le aplico la fórmula. Entonces, tomo un punto E sobre el eje neutro, supuestamente este eje neutro. Es supuesto, porque voy a determinar la formulación. Entonces digo, tomo este punto E. Este punto E está a la distancia Y' del eje X y a la distancia X' del eje Y', con los ejes rotados. Entonces, determino el esfuerzo para este punto. El esfuerzo para ese punto, aquí, digo, esfuerzo prima en el punto E, esfuerzo en la dirección Z prima, con los ejes rotados, en el punto E, que es del eje neutro, igual, menos de la formulación, el momento respecto a este eje, YE es la distancia del eje de flexión X rotado al punto E, sobre su inercia con el eje rotado X', más de la fórmula. Lo que estoy haciendo es aplicarle esta ecuación para el punto E que está contenido en el eje neutro. Sé que cualquier punto contenido en el eje neutro es 0, su esfuerzo, 0, igual a 0. De ahí despejo Y' sobre X' y eso hago, aquí puedo ver, X', perdón, Y' y X'. A este ángulo que conforman este posible eje neutro, le llamo beta' y digo que el tangente de este ángulo es igual a esto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No? De ahí saco tangente de beta'. Por otra parte, de la ecuación, de esta ecuación, al despejar Y' X', he encontrado que eso es igual a esta cantidad. Por su parte, sobre esto es la tangente de beta. Igualo es dos términos, despejo beta y me sale esta ecuación, que es general. Para cualquier problema, le aplican esta ecuación cuando es flexión asimétrica con respecto a los ejes centroidales y principales. En esta fórmula, el momento entra con su signo, en X y en Y. ¿No? Entonces determinan, y ese valor de beta, si es positivo, rotan en el sentido horario, hacia abajo. Si es negativo, en el sentido antihorario, a partir del eje X, porque está sacado este ángulo en relación de ese eje horizontal. Podrían haber hecho también sobre el eje vertical, no hay ningún problema. Pero esta ecuación tiene que adecuarse para esa posición del eje. Esa es la metodología y solo hay que aplicarle esa ecuación. En sí, en esto de las inercias,
la inercia mayor va a dar para la inercia prima sería positivo, ¿verdad? Y para la inercia menor negativo en respecto a los signos. ¿Por qué? Las inercias respecto con los ángulos no son ni positivos ni negativos, No, son en en la valor fórmula de la absoluto. inercia prima, mejor dicho, en el cambio de los signos. No, las primas, sean las primas o las no primas, las inercias son siempre positivas. Solo el producto de inercias puede ser Exacto, el positivo, producto de negativo. inercia, respecto es el producto, perdón, tal vez no me deje entender. Respecto a la inercia mayor va a ser positivo y la inercia menor va a ser negativo para el producto, ¿verdad? No, no, No. no. El producto no suma las inercias. O sea, en la fórmula de la inercia prima, ¿verdad que La hay inercia, la negativo? inercia prima, la inercia respecto al eje X o Y prima, solo nos está diciendo que es la inercia respecto al eje rotado, nada más. Ahora, el producto de inercias no es lo mismo que la inercia respecto al eje X o respecto del eje Y. El producto de inercias es la inercia respecto a los dos ejes. Es la integral de Y por X por dA. Ya, Y en cambio, la inercia en X es la integral de Y cuadrado por dA y la inercia en Y es igual a la integral de X cuadrado por dA. ¿No ve? sí. Entonces, a partir de ahí tú acomodas este proceso de las inercias. Las inercias en X y Y siempre van a dar en Pues, valor absoluto positivos. El producto de inercia sí, puede ser cero, puede ser negativo, puede ser positivo. Una leidita a la parte de condiciones geométricas, van a ver que les va a aclarar muchas cosas. Quizás la duda de mi compañero era de cómo se determina el signo en ese paso para hallar la inercia prima. Un paso atrás de donde está en la diapositiva que estamos, uno antes. O uno más atrás. Donde le sumabas la raíz para la cuadrada simetría de prima, ¿no? eso. ¿Cómo se determina el Aquí, signo? Creo que es la exacto. pregunta. Por eso tienen que echarle una leidita, que yo ya les he dicho cómo yo determino. Ahora, esta fórmula de aplicación de máximos y mínimos en el análisis de condiciones geométricas, todos los libros de RES tienen, y los matemáticos también, y ustedes ya conocen, saben. ¿No? Entonces, esta fórmula viene esto más menos esta cantidad, inercia en X y Y. Y uno tiene que determinar con cuál le suma y con cuál le resta, si le sumo para X' o para el Y'. Normalmente, el criterio con el que se debe manejar, hay un eje mayor y un eje menor. Si ustedes van a la parte anterior, aquí la sinergia ha encontrado respecto a este eje sin rotar, ejes centroidales simplemente, y este eje. Y dice que la inercia en X respecto al eje centroidal X es de 447. La inercia respecto al eje centroidal sin rotar, este es de 111,83. De aquí concluyo que esta inercia es mayor a este. Si esta inercia es mayor, me dice que este eje es eje mayor y este es el eje menor. La cantidad, o sea, el valor de la inercia respecto al eje nos está diciendo cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor. El eje mayor es el que tiene mayor capacidad de soporte. ¿No? Todo eso está en esa de condiciones geométricas en la sección. Entonces, si sé que es el eje mayor y voy a rotar, entonces en las rotadas el X' va a seguir siendo mayor, porque este es el eje mayor. Roto y este va a ser el mayor. Si este es el mayor, aquí en esta ecuación, para este caso, por eso le estoy sumando. Como sabía que este era el eje mayor, este en el rotado va a ser el eje mayor. Entonces esta cantidad le sumo esto. Y esto es el eje menor. ¿Qué debo hacer? Le debo restar de esta cantidad. Y así obtengo las inercias con respecto a los ejes mayor y menor. Y lógicamente, como estos ya son principales, este producto de inercias les va a dar cero. Hagan y van a verificar que les da cero.
Eso es.